Atención, porque lo que acaba de ocurrir en México no encaja en la lectura superficial de una derrota legislativa. Lo que muchos presentaron como un tropiezo para Claudia Sheinbaum podría ser, en realidad, el primer movimiento visible de una operación política mucho más ambiciosa. La reforma constitucional fue bloqueada. La oposición celebró. Los discursos de victoria aparecieron de inmediato. Pero en política, el instante en que un adversario se siente más seguro suele ser también el momento en que más expuesto queda. Y eso es precisamente lo que vuelve este episodio tan explosivo. Claudia Sheinbaum colocó sobre la mesa una reforma que tocaba nervios sensibles del sistema político financiamiento a los partidos. Posiciones protegidas por cuotas y privilegios enquistados en las instituciones. Sabía que esa propuesta obligaba a cada bloque a definirse públicamente. No bastaba con negociar en lo oscuro. Había que votar. Había que exhibirse. Había que asumir el costo. Y cuando llegó el momento decisivo, los partidos que decían defender la democracia terminaron defendiendo la estructura que les garantiza dinero, impuestos y capacidad de supervivencia. Ahí está el punto central. La votación no solo produjo un rechazo, produjo un mapa del conflicto. Señaló con nitidez quién estaba con el recorte de privilegios y quién estaba dispuesto a frenarlo. Para Sheinbaum, ese registro político vale casi tanto como una victoria parlamentaria, porque una reforma perdida puede convertirse en narrativa, y una narrativa bien diseñada puede convertirse en arma. Lo más inquietante para sus adversarios es que, justo después del revés, comenzó a tomar forma otro camino. Un camino que ya no depende de convencer a quienes acaban de retratarse ante el país. Un camino que apunta a reducir márgenes de maniobra, a golpear bases territoriales y a trasladar la disputa desde el Congreso hacia el terreno más amplio de la legitimidad popular. Por eso esta historia apenas empieza. La verdadera pregunta no es por qué cayó el primer plan. La verdadera pregunta es, ¿para qué le servía a Claudia Sheinbaum que cayera? Y cuando esa pregunta aparece, todo el tablero cambia de sentido. Lo que parecía una derrota, empieza a parecer una trampa. Y para entender por qué, hay que mirar el contexto completo del poder que estaba en juego. Para entender la dimensión real de esta jugada, hay que observar el terreno donde Claudia Sheinbaum decidió intervenir. No estamos hablando solo de una votación en el Congreso. Estamos hablando de un sistema político construido durante décadas sobre tres pilares: financiamiento público, control territorial y redes de lealtad. Y cada uno de esos pilares está profundamente conectado con la supervivencia de los partidos tradicionales. El llamado Plan A no era una propuesta menor. Tocaba directamente el flujo de dinero que alimenta a los partidos políticos. Reducir el financiamiento público significaba limitar su capacidad operativa. Eliminar posiciones como los diputados plurinominales implicaba debilitar mecanismos de control interno. Recortar salarios de organismos electorales apuntaba a una narrativa de austeridad que, en el fondo, cuestionaba todo el modelo de privilegios institucionalizados. Pero había un detalle clave: para aprobar ese paquete se necesitaba una mayoría calificada. Morena y sus aliados no la tenían. Eso significa que, desde el inicio, Sheinbaum sabía que dependía de la oposición. Y ahí aparece la primera capa estratégica. Porque cuando colocas sobre la mesa una reforma que obliga a tus adversarios a votar en contra de reducir privilegios, no solo estás buscando aprobarla, estás creando una situación donde cualquier resultado te beneficia. Si la aprueban, transformas el sistema. Si la bloquean, se exponen. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano e incluso partidos que en ciertos momentos han sido ambiguos en su alineación decidieron cerrar filas. Votaron en bloque. El mensaje fue claro: no están dispuestos a tocar la estructura que los sostiene. Y ese mensaje no quedó en discursos, quedó registrado, con nombres y votos, frente a toda la nación. Ese momento es fundamental, porque transforma el debate político. Ya no se trata de una discusión técnica sobre reformas. Se convierte en una confrontación moral: privilegios contra austeridad,
Sistema contra cambio. Élite contra ciudadanía. Hay Sheinbaum como figura central. Se posiciona exactamente donde necesita estar para capitalizar ese contraste. Pero el contexto de poder va más allá del Congreso. Los partidos tradicionales no solo operan en la capital. Su verdadera fuerza está en los estados y municipios. Ahí es donde se construyen estructuras, donde se reparten cargos, donde se movilizan votantes. Ahí es donde circula el dinero que mantiene vivas sus redes políticas. Y ese detalle es crucial para entender lo que viene. Porque si el poder real está en lo territorial, entonces cualquier estrategia que busque transformar el sistema tiene que impactar ese nivel. No basta con cambiar leyes en el centro. Hay que alterar las condiciones en la base. Claudia Sheinbaum parece haber entendido esto con precisión quirúrgica. El rechazo del Plan A no cierra el juego. Lo redefine. Cambia el escenario desde una negociación legislativa hacia una confrontación estructural. Y en ese nuevo escenario, las reglas son distintas. Ya no se trata de convencer a la oposición, se trata de rodearla. Aquí es donde empieza a insinuarse algo más grande. Porque si el primer movimiento sirvió para identificar al adversario, el siguiente movimiento tiene que estar diseñado para debilitarlo, no en el discurso, sino en su capacidad real de operar. No en la superficie, sino en sus raíces. Y cuando se conecta esa lógica, aparece la siguiente pregunta inevitable. ¿Qué tipo de estrategia puede avanzar sin depender de mayorías calificadas y al mismo tiempo golpear directamente la base de poder de los partidos? La respuesta no está en lo que ya vimos. Está en lo que estaba preparado desde antes. Y es ahí donde la tensión política empieza a escalar. La tensión acumulada tras la votación no se disipó. Al contrario, se transformó en combustible político. Porque mientras la oposición intentaba instalar la narrativa de una victoria, dentro del entorno de Claudia Sheinbaum comenzaba a ejecutarse una secuencia distinta. Y ahí es donde el conflicto realmente estalla. El punto de quiebre no fue el rechazo en sí, fue lo que vino inmediatamente después. Porque en lugar de retroceder, Sheinbaum avanzó. Y lo hizo cambiando completamente las reglas del enfrentamiento. El llamado Plan B entra en escena como una respuesta directa, pero no emocional. Es una respuesta estructurada, calculada, diseñada para operar en un terreno donde la oposición pierde su principal ventaja, la capacidad de bloquear. Aquí está el núcleo del conflicto. Las reformas secundarias no requieren mayoría calificada, solo necesitan mayoría simple. Y esa mayoría, el bloque oficialista sí la tiene. Eso significa que, de pronto, el equilibrio de poder se rompe. Lo que antes estaba detenido, ahora puede avanzar sin pedir permiso. Para la oposición, esto cambia todo. Porque la victoria que celebraron pierde valor en cuestión de horas. Ya no están controlando el resultado. Ya no están marcando el ritmo. Ahora están reaccionando. Y cuando un actor político pasa de controlar a reaccionar, entra en terreno peligroso. El Plan B no se presenta como una copia del Plan A. Se presenta como algo más agresivo en términos operativos. No busca grandes titulares constitucionales. Busca impactos concretos, inmediatos, medibles. Y eso eleva el nivel del conflicto. Porque deja de ser una discusión ideológica y se convierte en una amenaza directa a la estructura de poder de los partidos. En ese momento, las alarmas se encienden. Dentro del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano, empieza a surgir una lectura incómoda. Tal vez no ganaron nada. Tal vez solo activaron una fase que no pueden detener. Y esa percepción genera el siguiente nivel de tensión, la incertidumbre. ¿Qué contiene exactamente el Plan B? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿A quién afecta primero? Porque una cosa es oponerse a una reforma visible, debatida, mediática. Y otra muy distinta es enfrentar una serie de cambios que avanzan rápido, que no necesitan negociación y que impactan directamente en la capacidad de operar en territorio. Ahí es donde el conflicto deja de ser público
y se vuelve interno. Empiezan las dudas, empiezan las fisuras, empiezan las preguntas dentro de los propios partidos. ¿Se calculó bien el costo de bloquear el plan A? ¿Se entendió realmente lo que venía después? ¿O se reaccionó por reflejo, sin ver el tablero completo? Mientras tanto, Sheinbaum mantiene una posición firme, no confronta con urgencia, no entra en pánico. Al contrario, proyecta control. Y en política, la percepción de control es poder. Porque no se trata solo de lo que haces, se trata de cuándo lo haces y cómo lo haces. Y aquí, el timing es clave. El plan B aparece justo cuando la oposición está celebrando, justo cuando baja la guardia, justo cuando cree que el primer round define la pelea, pero este no era el primer round, era el prólogo. Y con ese movimiento, Claudia Sheinbaum cambia el eje del conflicto. Ya no es gobierno contra oposición en el Congreso. Ahora es una estrategia que avanza contra estructuras que intentan resistir. Y eso nos lleva al punto más crítico de todo este proceso. Porque para entender por qué este movimiento es tan peligroso, hay que entrar en el diseño interno de la estrategia. Ahí es donde la jugada deja de ser política y se vuelve quirúrgica. Para comprender por qué esta jugada de Claudia Sheinbaum está generando tanto impacto, hay que desmontar el diseño interno del Plan B. Porque esto no es simplemente un conjunto de reformas secundarias. Es una arquitectura estratégica pensada para alterar la lógica de poder desde sus cimientos. El primer eje es el financiero. Y aquí está uno de los golpes más sensibles. El plan apunta a limitar el gasto en los congresos locales. A simple vista, esto puede parecer una medida de austeridad más, pero en realidad es mucho más profundo. Los congresos estatales no son solo espacios legislativos, son centros de operación política. Desde ahí se distribuyen recursos, se construyen alianzas y se sostienen estructuras territoriales. Reducir su presupuesto significa reducir su capacidad de maniobra, significa cortar el flujo de dinero que alimenta redes enteras, y cuando el dinero se reduce, la lealtad se vuelve frágil. El segundo eje es aún más directo. La reducción del número de regidores en los municipios. Este punto parece técnico, pero su impacto es explosivo. Los regidores representan, en muchos casos, la base operativa de los partidos. Son posiciones que permiten mantener presencia local, distribuir beneficios y asegurar control político en el día a día. Al disminuir estos cargos, el sistema pierde miles de puntos de apoyo. Es como retirar piezas de una estructura sin que ésta tenga tiempo de adaptarse. De repente, operadores políticos se quedan sin posición, sin ingreso, sin función dentro del sistema. Y eso genera un efecto inmediato de debilitamiento interno. El tercer eje completa el círculo estratégico. La reasignación del gasto hacia obras públicas. Aquí es donde la narrativa se vuelve poderosa. El dinero que antes estaba en manos de estructuras políticas pasa a traducirse en infraestructura visible: calles, hospitales, servicios. Esto no solo tiene impacto económico, tiene impacto simbólico, porque convierte la política en algo tangible para la ciudadanía. Y al mismo tiempo, deja a la oposición en una posición extremadamente incómoda. ¿Cómo te opones a que el dinero vaya a obras públicas? ¿Cómo criticas una medida que tú cubas, en apariencia, beneficia directamente a la gente? Aquí es donde la estrategia de Sheinbaum muestra su nivel más sofisticado. No se limita a debilitar a sus adversarios. También redefine el marco del debate. Ya no es una discusión entre partidos, es una discusión entre uso del dinero público y privilegio político. Y en ese terreno, la oposición pierde ventaja. Pero hay un elemento aún más importante. El plan B no es un ataque frontal, es un proceso de desgaste. No busca destruir en un solo movimiento, busca erosionar, reducir recursos, eliminar posiciones, reconfigurar incentivos.
hasta que la estructura deje de sostenerse por sí sola. Eso es lo que lo vuelve tan difícil de contrarrestar, porque no hay un punto único donde atacar. No hay una ley específica que detener. Es un conjunto de cambios que, juntos, alteran el equilibrio. Y mientras esto ocurre, Claudia Sheinbaum mantiene una narrativa clara: austeridad, eficiencia, beneficio ciudadano. Eso le da cobertura política. Eso le da legitimidad. Eso le permite avanzar sin parecer agresiva, aunque el impacto sea profundamente disruptivo. Y aquí aparece la dimensión más inquietante para sus adversarios, porque este plan no solo afecta el presente, afecta el futuro. Si las estructuras territoriales se debilitan hoy, la capacidad electoral mañana se reduce. Si los recursos disminuyen ahora, las campañas futuras se vuelven más difíciles. Es una estrategia que no solo responde a un momento, proyecta consecuencias a mediano plazo. Y cuando se observa en conjunto, todo empieza a encajar. El plan A expone, el plan B debilita. Pero aún falta una pieza clave, porque una estructura debilitada no garantiza control total. Para eso, se necesita algo más. Se necesita trasladar el poder. Y es precisamente ahí donde la estrategia alcanza su punto más ambicioso. Si el plan B se limita únicamente a recortar recursos y debilitar estructuras, el resultado sería una oposición más frágil, pero no necesariamente un nuevo equilibrio de poder. Por eso, Claudia Sheinbaum introduce un tercer componente que redefine completamente el tablero: la transferencia de poder hacia mecanismos de democracia directa. Aquí es donde la estrategia deja de ser solo defensiva o reactiva, se convierte en ofensiva, porque no basta con quitarle fuerza a los partidos tradicionales. Hay que llenar ese vacío con una nueva fuente de legitimidad. Y esa fuente es el ciudadano. El fortalecimiento de consultas populares, referendos y mecanismos de participación directa abre una nueva dimensión. Permite que decisiones clave ya no dependan exclusivamente del Congreso. Permite que la presión política no venga solo de las élites, sino desde la base social. Y eso cambia completamente la dinámica. Porque si el Congreso bloquea, el gobierno puede preguntar directamente al pueblo. Si los partidos se resisten, la ciudadanía puede presionar. Esto introduce un elemento impredecible para la oposición. Ya no compiten solo en el terreno institucional, compiten en el terreno de la percepción pública constante. Y ahí, la narrativa construida tras la caída del Plan A juega un papel crucial, porque cada consulta, cada mecanismo participativo, puede apoyarse en una idea simple: ellos votaron en contra de reducir privilegios. Esa frase repetida, amplificada, convertida en símbolo, se transforma en un arma política permanente. Pero el punto más delicado de esta fase es otro: la revocación de mandato. Este mecanismo no solo permite evaluar a gobernantes, introduce una amenaza real de remoción a mitad de periodo. Y aquí es donde Claudia Sheinbaum realiza uno de los movimientos más audaces. Al mostrarse dispuesta a someterse a ese mecanismo, cambia la narrativa. No aparece como alguien que concentra poder, aparece como alguien que lo pone a prueba. Y al mismo tiempo, lanza una presión indirecta sobre sus adversarios. Porque la pregunta se vuelve inevitable: ¿están ellos dispuestos a hacer lo mismo? Esa comparación es políticamente devastadora, porque coloca a la oposición en una posición incómoda. Si rechazan estos mecanismos, parecen temer al juicio ciudadano. Si los aceptan, se exponen a perder poder de forma directa. Y en ambos escenarios, pierden margen. Aquí es donde la estrategia muestra su coherencia total. Primero, se expone a los adversarios. Luego, se debilitan sus estructuras. Finalmente, se traslada el poder hacia la ciudadanía. No son acciones aisladas, son fases conectadas. Y el resultado empieza a generar efectos en cadena. Dentro de los partidos tradicionales,
Comienzan tensiones internas. Sin recursos suficientes, las alianzas se vuelven frágiles. Sin posiciones que repartir, las lealtades se erosionan. Algunos liderazgos regionales pueden empezar a buscar alternativas. Otros pueden intentar adaptarse. Pero todos enfrentan el mismo problema, menos margen de operación. Y esto impacta directamente en el futuro electoral. Sin estructura territorial sólida, las campañas se debilitan. Sin financiamiento amplio, la movilización se reduce. Sin narrativa favorable, la conexión con el electorado se rompe. Es un efecto acumulativo. Y mientras tanto, el oficialismo refuerza su posición, no solo por control institucional, sino por una narrativa que conecta con una parte importante de la población. A nivel más amplio, este modelo empieza a llamar la atención, porque no se basa en una ruptura del sistema, sino en el uso estratégico de sus propias reglas. Eso lo vuelve replicable, eso lo vuelve peligroso para quienes dependen de estructuras tradicionales. Y eso explica por qué la reacción de la oposición empieza a moverse en dos direcciones. Por un lado, el intento de frenar estas reformas en el ámbito judicial. Por otro, una ofensiva mediática para cuestionar la estrategia. Pero ambas rutas tienen límites. Porque si el conflicto se traslada al terreno de la legitimidad popular, la batalla ya no se decide solo en tribunales o medios. Se decide en percepción. Y ahí, Claudia Sheinbaum parece haber tomado la delantera. Lo que viene ahora no es solo una reacción, es una redefinición del equilibrio político. Y esa redefinición nos lleva directamente al punto final de esta historia. Lo que estamos viendo no es un episodio aislado. Es el inicio de una reconfiguración profunda del poder político en México. Claudia Sheinbaum no solo respondió a un revés legislativo, lo transformó en una plataforma de acción. Primero, expuso a sus adversarios. Después, comenzó a debilitar sus estructuras. Y finalmente, abrió la puerta para trasladar el poder hacia la ciudadanía. Esa secuencia no es improvisada, es una estrategia. Y lo más relevante es que cada fase refuerza la siguiente, porque la derrota del Plan A no debilitó al gobierno, fortaleció su narrativa, le dio argumentos, le dio legitimidad para avanzar sin negociar con quienes ya se posicionaron en contra. El Plan B, por su parte, no busca titulares inmediatos, busca efectos acumulativos, menos recursos, menos estructura, menos capacidad operativa. Y con el tiempo, eso puede traducirse en algo mucho más grande, la pérdida de relevancia política de los partidos tradicionales, pero la pieza más decisiva es la última, el traslado del poder hacia mecanismos directos. Porque ahí es donde el equilibrio cambia de verdad. Ya no se trata solo de quién controla el Congreso, se trata de quién conecta mejor con la ciudadanía, quién logra sostener legitimidad en el tiempo. Y en ese terreno, Sheinbaum está apostando fuerte. Al abrir la puerta a la revocación de mandato, al impulsar consultas, al reforzar la idea de participación directa, está redefiniendo las reglas del juego. No elimina el sistema representativo, pero lo presiona, lo rodea, lo obliga a responder a una fuerza externa, la voluntad popular activa. Para la oposición, el escenario es complejo. Si atacan estas medidas, pueden quedar como defensores de privilegios. Si las aceptan, se someten a un terreno donde tienen menos control. Y mientras intentan decidir cómo reaccionar, la estrategia sigue avanzando. Esa es la verdadera ventaja. No es solo lo que se hizo, es el ritmo al que se está haciendo. Porque en política, quien marca el ritmo, marca el resultado. Y ahora mismo, todo indica que Claudia Sheinbaum está definiendo ese ritmo. La pregunta final no es si esta estrategia es arriesgada. Lo es. La verdadera pregunta es otra. ¿Tiene la oposición tiempo temerano, recursos y cohesión suficientes para adaptarse?
¿O ya está jugando en un tablero que dejó de controlar? Si esta dinámica se mantiene, México podría entrar en una nueva etapa política, una donde el poder no desaparece, pero cambia de manos, de forma y de lógica. Y si quieres seguir entendiendo cómo evoluciona este conflicto, qué movimientos vienen y quién logra capitalizar realmente este momento, mantente atento a lo que ocurra en las próximas semanas, porque esto apenas comienza.